Luego de varios capítulos teorizando acerca de quién era el traidor en Egghead, hoy se nos es revelado. York vendió a su creador y al resto de sus compañeros, pero ¿realmente su motivación justifica esto? ¿Acaso fue un buen plot twist y Oda habrá sido influenciado por alguien más para haber revelado el misterio de esta manera? Entérate de esto ya mismo. Bienvenidos a mi análisis del capítulo 1078 de One Piece, el cual se titula Tiempo límite para la huida. Tú puedes llevarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. En esta oportunidad, la portada del capítulo continúa con la mini historia del Yerma. En ella podemos ver cómo César y Judge se reconcilian luego de que en el capítulo anterior llegaran a la conclusión de que el culpable de todos sus problemas había sido Vegapunk y no ellos. Tal parece que ahora habrá una alianza entre ambos científicos que probablemente tenga como objetivo aniquilar al científico más grande del mundo de One Piece. Como bien he ido comentando desde que vimos cómo la historia de César se vinculaba con la del Yerma, es muy probable que más adelante estos dos personajes regresen a la trama principal con la excusa de querer vengarse de Vegapunk, aunque debo admitir que yo apuntaba más porque estos llegaran a Egghead, cosa que debido a los acontecimientos del capítulo veo muy poco probable ahora, puesto que tal parece que los Mugiwara dejarán esa isla más temprano que tarde. Puede que los caminos de Neomats y Vegapunk se crucen en el futuro, pero dejando esta teoría de lado, qué risa me dio ver tanto a Ichiji como a Reiju de fondo completamente resignados debido a la estupidez de su padre y a la de su nuevo aliado. Lo más seguro es que veamos el rumbo que tome Neomats en el siguiente capítulo, pero de momento continuemos comentando este. La entrega número 1078 del manga de One Piece se divide de una forma bastante particular, puesto que en esta oportunidad tenemos 8 frentes situados cada uno en un lugar distinto. Claro, la grandísima mayoría se desarrolla en el propio Egghead, pero teniendo en cuenta que prácticamente todos están aislados los unos de los otros, la distribución del capítulo no deja de ser eso, muy particular. Ahora bien, cada frente es bastante breve, por lo que los iré comentando uno por uno. Empecemos con el que abre el capítulo. Luego de que Sanji haya dejado el grupo de Jinbe, Stussy se pone en contacto con Sentomaru y le cuenta la razón por la que el gobierno decidió eliminar a Vegapunk. Y es que la máxima organización del mundo de One Piece se enteró de que el científico decidió continuar con la investigación de los eruditos de Ohara. Y ya ustedes se la saben, o sea, los Poneglyph y los secretos del siglo vacío estaban involucrados en eso. Esta razón ya era suficiente para que Vegapunk fuera eliminado, por lo que mandan al CP0 para llevar a cabo esto. No obstante, también eran conscientes de que había un poder muy grande en esa isla, los Seraphins. Es debido a esto que, para evitar una posible represalia, enviaron a Kizaru como escolta de uno de los ancianos. Este se encargaría de denegar cualquier tipo de orden que el científico les diera en su contra, puesto que, como todos sabemos, la cadena de mando tiene al Gorosei como máxima autoridad. Ahora bien, Sentomaru se encarga de alertar a los habitantes y estos salen con intenciones de escapar de la isla. Por otro lado, a Stussy y a Jinbe se les ve dirigirse hacia unas escaleras. Es muy posible que ella, al conocer el lugar, busque dirigirse hacia donde está Vegapunk, y puede que en el camino se tope con el grupo de Robin, que es el que más cerca está, ya que recordemos que Stussy está en la segunda planta del edificio B y Robin está en la segunda pero del edificio A. Con quien sí dudo mucho que se tope es con Franky, ya que es el que más separado está del resto, pero para hablar más de este frente pasemos al siguiente punto. Tras la derrota del grupo de Lilith por parte de la Chocoboa, esta última hace caso omiso a las peticiones de despetrificarles hechas por Franky, quien se encontraba con más de la mitad del cuerpo afectado por los poderes de la niña. Esta última se dirige hacia donde estaba Pitágoras, el cual de hecho había dado mucho de qué hablar en el capítulo pasado, puesto que este no había sido dibujado luego de que el grupo fuera petrificado, generando dudas de si este era el traidor o parte del complot que traicionó a Vegapunk. No obstante, la acción del S-Snake nos despejó las dudas, ya que no perdió el tiempo y lo aplastó con su pie, generando posteriormente una explosión. Aquí hay un par de cosas curiosas que comentar, y la primera de ellas es que la Chocoboa decidió dejar vivo a Franky, puesto que luego de que la explosión se generara le vemos a este intentando cubrirse. Posteriormente le pide al S-Snake que se detenga, como si se estuviera yendo del lugar. Si ese es el caso, es posible que la orden que le dieron a los Seraphim fue la de eliminar a los Vegapunk, no a los Mugiwara. Sin embargo, hay una pequeña traba con esto, y es el hecho de que no haya rematado a Lilith. ¿Y por qué razón creo que Lilith no está muerta
muerta? Pues ella estaba justo al lado de Usopp. En caso de que la satélite haya sido destruida por la explosión, el narizón también tendría el mismo destino y sinceramente no creo que eso haya pasado, por lo que es muy curioso que haya decidido acabar con Pitágoras pero a Lilith no la haya rematado. Esto es algo que podría sumarse al misterio del arco, pero como bien vimos al final del capítulo, realmente de misterio queda poco. De igual forma, esto también lo comentaré un poco en el último frente, donde les compartiré una teoría que tengo que puede explicar algunas cosas. De momento, sigamos con el capítulo. Y pasamos a la segunda planta del edificio A. En ella vemos cómo Chopper, Robin y Atlas se desplazan por los pasillos mientras la arqueóloga saca varias conclusiones. La primera es que tras el grito de Nami, Sanji llegaría de inmediato a ayudarle, algo en lo que no se equivocó. Luego, tras deducir que los Serafín eran los que estaban ocasionando todo el desastre, se da cuenta de que debería ir tras Vegapunk. Esto da pie a que Atlas le comente que existe un laboratorio abandonado, y Robin le pide que les lleve hacia ese lugar, acertando el sitio en donde tienen capturado a Vegapunk sin darse cuenta. Esto es muy resaltante puesto que Robin en tan solo una página logró resolver el misterio que llevaba construyéndose durante 4 capítulos, algo que a mi parecer es bastante lógico tomando en cuenta las capacidades del personaje, pero que a su vez me parece muy abrupto puesto que todo pintaba a que el mismo tardaría unos cuantos capítulos más en resolverse. Por como se estaba construyendo todo, daba la impresión de que esto iba para largo, pero dejando esto de momento de lado, como dije, en el frente de Stussy y Jinbe, puede que ambos grupos se terminen juntando, puesto que la antigua miembro del CP0 pudo haber llegado a las mismas conclusiones que la arqueóloga. El problema con todo esto es que, de ser ese el caso, todos ellos estarían con Atlas, que por el hecho de ser un satélite debería ser un objetivo de los Serafín. Si esta es atacada por alguno de ellos, el objetivo de encontrar al doctor se retrasaría, pero bueno, eso ya es algo que podría llegar a pasar. De momento, continuemos con lo visto en el capítulo pasando al siguiente punto. Sin irnos del mismo edificio, pero eso sí, subiendo un piso, es decir, llegando a la tercera planta del edificio A, nos encontramos a Nami intentando hacer que Edison reaccione. Esto me causa mucha gracia porque hasta el último capítulo había algún que otro demente que se aferraba a la teoría de que el enanito fuera el traidor, como si su vida dependiera de ello, a pesar de que el pobre recibiera una paliza por parte del Chocojimbe, y que previo a eso casi le desintegran con un rayo láser al detener el primer ataque de los Serafín. Pero en fin, lo bueno es que este capítulo ya le dio fin a todas las teorías locas de quién era el traidor. Pero volviendo al mismo, Brook, quien no había hecho absolutamente nada hasta ahora, decide desprender su alma de su cuerpo para intentar buscar a Vegapunk, solo que claro, él no tiene forma de saber en dónde demonios está el anciano, pero por las capacidades que tiene de intangibilizarse puede que se ahorre mucho tiempo de búsqueda, más aún sabiendo que el personaje tiene talento para encontrar escondites, y esto lo demostró tanto en Wano como en Whole Cake. Ahora bien, lo verdaderamente curioso de este frente es que luego vemos a Sanji dejándose pegar por el S-Shark, y al este no recibir ningún tipo de daño le comenta que esto es gracias al poder del amor. A ver, algo que se me olvidó comentar en el capítulo pasado es lo graciosa que me había parecido la participación de Sanji en esa oportunidad, y la verdad es que actualmente sigue sin soltar la peluca. Qué grande Sanji. Pero en fin, el tema es que, como bien vimos en la entrega anterior, el cocinero tiene el rizo de su ceja invertido, lo cual es un indicativo de que sus genes del yerma están activos. Esto le hace súper resistente. Esperemos que en el siguiente capítulo le veamos a él golpear al Chocojimbe, más que nada para ver si este es capaz de hacerle daño, a diferencia de Zoro y Luffy, quienes no han podido dañar a sus rivales. Pero para hablar de ellos, mejor pasemos al siguiente punto. Subiendo un piso más, o sea, llegando a la cuarta planta del piso A, podemos ver cómo el grupo de Luffy se da cuenta de que el Serafín de Mihawk desapareció. Rob Lucci le comenta al sombrero de paja que probablemente este haya ido a intentar eliminar a algún miembro más vulnerable de su grupo para desestabilizar a los más fuertes. Esto es algo bastante lógico y visto de esa manera, por la cercanía este podría estar yendo al piso de abajo donde se encuentra Edison casi destruido. Puede que vaya hacia allá con la intención de rematarle y hacerle daño a Nami. Zoro por su parte va en su búsqueda y Luffy, al darse cuenta de ello, le pide a Kaku que le acompañe, ya saben, para que el cabeza verde no termine en Skypiea sin querer. El frente termina con Luffy intentando hacerle daño al Esbir, cosa que no logra, y a Lucci reclamándole por ello. En el capítulo pasado pensaba que este frente se iba a inclinar a favor de la alianza gracias a que se enteraron de la debilidad de los Lunarias, pero tal parece que los Serafín tomaron una postura mucho más defensiva en el enfrentamiento, y es que una falla que tienen los del grupo de Luffy y Zoro es que, al tener superioridad numérica, no dan pie a que sus adversarios ataquen constantemente, y esto es lo que hace que bajen la guardia y se vuelvan vulnerables, tal como lo vimos en la batalla de Zoro contra King. De momento este frente no tiene pinta de avanzar, pero uno que sí que parece que lo hizo fue el siguiente, así que pasemos a hablar de ello.
Luego de haber pasado unos cuantos capítulos sin verla, Bonnie vuelve a aparecer en el manga. No obstante, esta lo hace muy brevemente, en apenas 3 paneles. No logra decir nada, puesto que se le ve llorando desconsoladamente, lo que me hace pensar que, tomando en cuenta eso y la convicción que mostró antes de entrar en los recuerdos de su padre, sí que fue capaz de ver todos los recuerdos de este. Como bien dije en el análisis del capítulo donde eso sucedió, me parece que Oda sí que se pondrá en modo seinen con todo esto del pasado de Kuma, y aunque lo más probable es que no nos lo muestre directamente, puede que nos dé a entender a través de su hija que el ex Shichibukai tuvo que vivir muchísimas atrocidades, algo más o menos así como hizo en su momento con Boa Hancock, que sin decírnoslo directamente nos dejó caer los posibles maltratos, y ustedes saben a lo que me refiero, que tanto ella como sus hermanas sufrieron mientras eran esclavas. Esperemos que luego de tener todo este contexto, Bonnie pueda aportar a la resolución de la problemática y que no sea un estorbo para la misma, puesto que recordemos que al principio del arco sí que lo fue, pero en fin, con todo esto el personaje será bastante valioso, ya que posiblemente nos dé un contexto mucho más profundo de lo que ocurre en la Tierra Santa. Ahora, otra cosa interesante de este frente es que aquí es donde el narrador hace acto de presencia para comentarnos que estos serían los acontecimientos que ocurrieron un día antes de lo que sería conocido como el incidente de Egghead. Esto a mí me hace pensar que nuestra estadía en esta isla será cortada de forma muy abrupta, algo como lo que sucedió en Shabondi quizás, aunque dudo mucho que en este caso volveremos a terminar con los Mugiwara separados, más que nada porque si ya vamos a encarar la recta final de la obra, lo ideal es que más bien las fuerzas aliadas se reúnan. Pero en fin, el narrador continúa comentando cosas en el siguiente frente, así que pasemos al siguiente punto. Abandonamos Egghead momentáneamente para que el narrador nos dé contexto de cómo se fue construyendo este conflicto desde Mary Joyce. Y es que hace 3 meses el gobierno mundial recibió una llamada en donde se le informó que Vegapunk estaba investigando el siglo vacío. Ante esto, varios barcos de distintas divisiones del Cypher Pole fueron enviados con la intención de investigar lo ocurrido, pero ninguno de ellos logró regresar. Posteriormente, el informante del gobierno volvió a establecer contacto, solo que en esta oportunidad directamente con el Gorosei, y estos últimos, tras conversar con su informante, confirmaron la traición del científico. Fue ahí donde enviaron al CP0, y como refuerzo decidieron mandar a uno de los ancianos con Kizaru, solicitando también a múltiples refuerzos. No obstante, no contaban con que los Mugiwara se involucraran en esto, dejando como resultado una conclusión que dejara en shock al mundo entero. Siendo completamente sinceros con ustedes, esto me preocupa bastante, y no lo digo precisamente por el hipotético final malo para los Mugiwara, puesto que, si lo pensamos con la cabeza fría, realmente ¿qué es lo malo que les podría suceder? Dudo mucho que les capturen a estas alturas de la historia, y veo aún menos probable que tomen a alguno de ellos como rehén, más que nada porque eso implicaría que la historia se ralentizara mucho más al tener ahora como objetivo rescatar a algún Nakama, y ya ni siquiera me voy a molestar en tomar en cuenta la posible muerte de alguno de ellos como eso, una posibilidad. Lo que realmente me preocupa es el resultado que obtendría el gobierno con esto. El Gorosei debe cumplir sus objetivos, puesto que a lo largo de la historia solo les hemos visto tomar decisiones cuestionables que de una u otra manera han permitido que Luffy llegase hasta donde está. Si Oda realmente quiere que nos los tomemos en serio, deberá hacer que estos logren algo ahora que se están involucrando directamente en la trama. Dicho esto, pasemos al último punto. Luego de habernos construido un misterio que apuntaba a ser la principal problemática del arco de Egghead, de repente Oda viene y nos revela que el verdadero traidor es York. Y la razón, pues resulta que ella quiere ser un Tenryubito, así, de la nada, como a quien de repente le dan ganas de comerse una pizza. Ya bueno, pero hablando en serio, por descarte todo indicaba que el traidor estaba entre Pitágoras, Atlas y York, siendo de hecho esta última la que menos se involucró en la trama, y de hecho, precisamente es por eso que no tenía indicios de serlo, por su nula participación en la misma, aunque ciertamente existía una pista de que lo fuera, y es la del comentario que hizo Lilith en su momento al principio del arco, cuando dice que no pudo suprimir los instintos naturales del tiburón mecánico, y al York ser esa parte natural del sistema de satélites, sería la más propensa a desviar sus intenciones. Pero a ver, seamos realistas, es una pista súper rebuscada. Al final, toda esta incógnita fue generada debido a la poca información que tenemos de ella, y la verdad es que eso no me gustó nada, puesto que al menos por la forma en la que se trató este problema en los capítulos pasados, todo apuntaba a que fuera algo muy entretenido de ver, y terminó siendo una revelación que se nos presenta más temprano que tarde, en donde de hecho ni siquiera la mayoría de los personajes se involucró al intentar resolverla. Como bien dije en uno de los puntos pasados, Robin ya dedujo dónde tenía que ir. ¿No hubiera sido mejor aguantar un poco más
más esto y darle chance al personaje para que sea a través de ella que nos enteremos de esto? De igual forma me parece que el comportamiento de los Serafín nos podría haber dejado más pistas, como comentaba en el frente de Franky al principio, pero al final todo esto no llegó a nada. Como ya les había comentado, esta forma de resolver la incógnita me pareció muy precipitada, pero creo que hay una razón que lo justifica. Hace mucho tiempo en uno de los SBS Oda le respondió a un lector que tendríamos respuestas de las frutas del diablo en el momento en el que cierto doctor hiciera acto de presencia en el manga. Claramente se refería a Vegapunk, y aquí es donde está el problema. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando llegamos al arco en donde se nos introduce al personaje? Pues fácil, se nos revela una hipótesis de lo que serían las Akuma no Mi. También nos enteramos de que existían robots en el siglo vacío. Luego de eso, toda la posible información de la que nos pudimos haber enterado se vio interrumpida por la problemática de Bonnie y posteriormente por la del traidor. Con esto el arco pasó de ser uno de transición e información a uno de misterio y confrontaciones, tirando por la ventana lo que en su momento se dijo en el SBS. Curiosamente, luego del capítulo 1075 llegué a escuchar que el antiguo editor que tenía Oda fue despedido y que le asignaron uno nuevo, supuestamente porque el anterior era demasiado permisivo. Los editores se encargan de guiar y corregir los posibles errores que los autores tengan al momento de escribir su manga, así como también recomendarle ideas y formas de ejecutarlas. Es muy probable que todo este acelerón que vimos con el tema del traidor sea producto a una decisión del editor, y ojo, con esto no digo que esté bien o esté mal, quizás la razón de esto se deba a que no era necesario perder el tiempo con todo este misterio. De ser ese el caso, a mí personalmente no me parecería una decisión errada, puesto que si desde el principio iba a ser York la traidora y sus intenciones iban a ser las que vimos en el capítulo, esto iba a ser una tontería y lo mejor sería que perdiéramos el menor tiempo posible en resolverlo. Pero vuelvo y repito, estas son especulaciones mías, no tiene por qué ser real, pero sí que explicaría un poco lo abrupto que terminó siendo toda esta cuestión. Dicho esto, hasta aquí llegaría el capítulo. Esperemos que el siguiente tenga mucha más información interesante y que por favor Chopper haga algo. No te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas mi análisis del capítulo de la semana que viene. Por aquí te dejaré unos videos en donde resumo los SBS, ya sabes, la sección de preguntas y respuestas de los tomos del manga de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.